Hola, yo soy Saúl González Recendis, soy de Querétaro, soy alumno del IBESP. Este video es una pequeña reflexión sobre lo aprendido de la materia elementos básicos de la psicología y retomando un poco sobre la jornada de reflexión. Escuchando un poco sobre los comentarios, sobre las experiencias de los compañeros, de las personas que estuvieron platicando un poco, me pude dar cuenta cómo ha cambiado mi manera de pensar desde que llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos a la fecha. Me di cuenta cómo esos propósitos, esas metas, todo aquello que yo tenía como objetivos en algún momento, se quedaron estancados. Em, Siempre había muchas propuestas dentro de mí, ¿no? Para poder salir de aquello, para poder ser lo que yo quería. Sin embargo, siempre me detuve, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido dentro de esta materia es a empezar a caminar, en no quedarme en donde siempre he estado, ¿no? El punto es no quedarme ahí, sino siempre empezar a avanzar, dar un paso más allá. Y creo que no ha sido fácil, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado, pues, a la fiesta, me acostumbré mucho a las convivencias con los amigos, al desmadre, a las pedas, y me olvidé de los objetivos que yo tenía. No solo eso, ¿verdad? Porque antes de empezar a retomar mi vida, eh, tuve que perderlo todo. Ajá, tuve que perder a la familia, tuve que perder el trabajo, tuve que perder a las personas que estaban a mi lado y llegar a ese grado de ya no tener ganas de vivir. El día de hoy me pongo a pensar, ajá, me pongo a pensar cómo de ciertos años para acá había un Saúl que no tenía ganas de vivir, que no que ya no buscaba, ¿no? Lograr estos objetivos o todo aquello que se había propuesto en algún momento a la fecha. Esta materia me hizo reflexionar un poco sobre la manera y el comportamiento del día de hoy, porque ya no es el mismo Saúl, ¿verdad? De antes. Entonces, yo creo que mencionaban algo muy cierto, ¿no? La cura por la palabra. La cura por la palabra creo que es algo muy, muy fuerte, para mí muy, muy, muy fuerte, porque siempre fue una persona que se reprimía las cosas, el sentimiento, las emociones así que me cargaba, me costaban mucho hablarlas, ¿no? Siempre fue una persona muy cerrada en ese sentido. Llegó el alcohol, llegaron las drogas, llegó todo aquello que me permitía expresarme o que me permitía callar, porque muchas veces yo callaba mis emociones, ¿verdad? Y el alcohol me hacía poderlos gritar. Las sustancias me permitió poder, poder externarlas, ¿no? Sin embargo, pues por otro lado también llegaba la anestesia, ¿no? Porque así como las externaba, no sentía, o sea, no sentía el dolor, no sentía la tristeza. eh, estando anestesiado, pues podía decir las cosas, ¿verdad? Pero nunca sentía lo que decía. Entonces, el día de hoy me doy cuenta que muchos de esos objetivos han cambiado. Me estoy dando cuenta dónde está mi lugar, qué es lo que quiero construir para mí, hacia dónde voy. Hoy me empiezo a dar cuenta en dónde estoy, pero a través de mi experiencia. Ajá, a través del sufrir, del sentir, y no solo del daño que me ocasionaron, vaya, no solo de las personas que me dañaron, sino viendo al interior, ajá, viendo desde el interior qué es lo que no había podido aceptar, cuál había sido la forma de vivir que había arrastrado, a quienes había arrastrado, a quienes había lastimado, cuáles habían sido mis actitudes, mis acciones que arrastraron a tantas personas, cómo es que destruí sueños, cómo es que lastimé tantas personas, o cómo destruí esos objetivos para otras personas, ¿no? Eh, Porque cierto, muchas personas
dejaron de vivir por mí. Muchas personas de, dejaron sus sueños, sus metas, sus objetivos por recuperarme, ¿no? Y hoy me doy cuenta con mi madre porque en algún momento yo me daba cuenta cómo ella sufría y hacía lo necesario por recuperarme, ¿no? Entonces ella dejó de vivir sus metas, sus sueños, sus objetivos y todo lo que quería con tal de recuperarme, ¿no? Y en una de las juntas de reflexión mencionaron algo muy cierto que es la reparación, ¿verdad? Hace poco tuve una conversación con mi madre y dentro de esa conversación le decía, ¿no? ¿Qué necesitas para levantar tu negocio? ¿Qué necesitas para, para salir adelante de esto? La veía deprimida, la veía triste y me decía, a mí no me interesa el negocio, a mí no me interesa que esto crezca. Yo nunca quise estar aquí. Toda mi vida estuve dentro de un negocio, de una tienda. Yo siempre quise vivir en un lugar donde tuviera un jardín con plantas, con flores que yo estuviera cuidando. Y me dijo, esto lo hice por tu papá, porque él quería un negocio para mañana o pasado podernos sostener. Si fuera por mí no estuviera aquí. Y esos días me derrumbó porque yo decía, así como ella abandonó lo que quería, de su manera de vivir, un sueño que ella quería, por cumplir el de mi padre, así destruyó muchos de sus sueños por verme bien, porque yo estuviera bien, ¿no? Entonces, esa parte de empezar a, a reparar, no era solo de pedir perdón, ¿verdad? No, no era solo de dejar de beber, no era solo de dejar de drogarme, no era solo de dejar de gritar, de dejar de salir a las fiestas, de dejar de andar en el desmadre con la banda, ¿verdad? Sino empezar a reparar, y yo decía, revivirle un sueño, revivir algo que ellos quisieran para mí, para ellos, perdón, que para ellos, que ellos perdieron por mí más bien, ¿no? Y ese fue una de mis metas en ese momento, ¿no? Uno de mis objetivos. Empezar a reconstruir aquello que había perdido mi mamá. Y me empecé a dar cuenta cómo la manera de pensar de antes al de ahora ha sido muy diferente, ¿no? Hace poco mm, estábamos tocando un tema, ¿no? En donde había una dinámica en, en donde demostrar o mostrar más bien cómo, cómo funciona el alcohólico, el adicto o la persona cuando es manipulada, ¿no? Bueno, yo así lo entendí con el color de un objeto, cuando todos mencionan un color diferente al que es real, pero el alcohólico por la aprobación tiende a repetir lo que los demás dicen, aunque él sabe que el color correcto es el que está viendo, ¿no? Y a mí me pasó, o sea, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal en algún momento. Ajá. Cuando yo empecé, yo sabía que estaba mal. Mi subconsciente o mi conciencia no sé cómo mencionar lo que sea, eh, me decía, pues, no deberías hacerlo. Ajá, no deberías de estar consumiendo. Tú sabes el daño que puedes ocasionar. Sin embargo, yo lo hacía, ¿no? Y al momento de hacerlo, pues yo sabía que tenía un objetivo, no era nada más de alcoholizarme o drogarme. Yo sabía que era la manera de hacer sentir mal a mi madre. Yo sabía que era la manera en que hacía sufrir a la gente, ¿no? Y bebiendo, alcoholizándome, de día, de noche, drogándome en las mañanas, encontraba el pretexto para justificar lo que ocasionó, lo que yo hacía, ¿no? Entonces, darme cuenta de mis errores así, de mi propia mierda, diría el profesor Aarón, es como empecé a aceptar mi vida, es como empecé a darme cuenta hasta dónde había llegado. Y no solo eso, sino no solo aceptar el pasado, no empezar a trabajar nada más con el pasado, sino empezar a cambiar esa manera de vida en mi presente. Ajá, porque
No fue fácil nada más darme cuenta el por qué me había quedado solo, ajá, el por qué me costó tanto recuperar un trabajo, porque cuando yo salgo después de un proceso en un centro de rehabilitación, yo en el centro de rehabilitación tenía muchas ideas. Decía, pues yo saliendo me dejo de drogar, de alcoholizar, ya no voy a regresar a las pedas, al desmadre. Y, y con lo que gano o con lo que he ganado, puedo construir una casa, puedo comprarme el mejor carro y puedo recuperar a mi familia. Voy a tener la vida que siempre esperé o que siempre quise. Pero no veía más allá. Yo solo veía recuperar mi trabajo, recuperar la casa, recuperar a mi familia y era todo. No, nunca me di cuenta que todos los objetivos que tuve en su momento ya no estaban. Ajá, ya no estaban. Y no me había dado cuenta que también mientras bebía, mientras consumía este cristal, estaba destruyendo lo que había construido. Todo se empezaba a derrumbar, ¿no? Y algo que menciona el programa de Alcohólicos Anónimos es un cimiento, ¿no? Habla mucho de un cimiento a través de la aceptación. Entonces, yo pensaba que estando dentro, trabajando nada más, aceptando mi pasado, era suficiente. Al dejar de drogarme y de alcoholizarme, la gente regresaría a mi lado. Y no me había dado cuenta que no había trabajado el programa fuera. No me había dado cuenta que las impotencias, que los problemas así mentales, físicos, emocionales, apenas las iba a empezar afuera, ¿no? Afuera me estaban esperando los problemas legales, las pensiones, el tiempo que no estuve, los daños que ocasioné antes, ¿no? Entonces, yo salgo con la intención de encontrar un buen trabajo. Mm, y lo primero que me encontré o que me llegó fueron citatorios de las pensiones de mis hijos. Y, y fue lo primero a lo que me tuve que enfrentar, ¿no? Pero algo me decía que tenía que mantenerme de pie, sin consumir, porque yo sabía que una vez consumiendo, yo ya no paraba. Yo ya había llegado a un nivel crónico en el que, aunque yo no quisiera, mi cuerpo ya me lo exigía y yo terminaba bebiendo y consumiendo así día y noche. Despertaba y lo primero que hacía era buscar, si tenía o no tenía en el refrigerador, ¿no? Entonces, yo sabía lo que me enfrentaba cuando salí y no sabía, yo pensaba que con las herramientas que había adquirido en el centro de rehabilitación eran suficientes y que con eso podía salir adelante. Pero no, realmente es nada más tapar la botella, ¿no? Y te dan un poco a través de la literatura, te hacen entender o entiendes o comprendes la manera de vivir que has venido, con la que has venido trabajando o por qué llegaste hasta ese grado, más no la manera de trabajar las impotencias una vez dejando de beber, ¿no? Y una vez dejando de drogarte, una vez enfrentándote ahora sí a las situaciones aquí afuera, ¿no? Y esos primeros problemas los tuve que enfrentar, pues yo lo sentí así como muy solo, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que saliendo la familia iba a estar y fue muy al contrario, ¿no? Fue todo al revés. Salí y me dijeron, los problemas los vas a resolver tú, hasta aquí llegamos, ya te ayudamos en lo que se pudo. Y entonces fue cuando me empecé a forjar nuevas metas, nuevos propósitos. Pero ya no fue propósitos en los que, así, propósitos vanos, ¿no? En donde, no, pues yo quería ser un buen empresario, una persona acá exitosa, pues sin hacer nada, no una persona perezosa, una persona que lo esperaba todo a manos llenas, ¿no? ¿Por qué lo esperaba a manos llenas? Porque yo me justificaba de no haber tenido lo que tenía, lo que otros tuvieron, ¿no? En su infancia. Yo decía, pues, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Pero no hacía nada por obtenerlo, por conseguirlo. Y, y cuando me empiezo a fijar estas nuevas metas, dije, primero necesito mantenerme de pie firme sin alcoholizarme, sin drogarme. Y dos, no aferrarme a las personas o a lo que ya perdí. No. Comprendí algo aquí que a veces hasta perdiendo se gana, ¿no? Se gana o perdiendo se gana.
Entonces tuve que aceptar lo que ya se había ido y aceptar lo que sí pudiera regresar y lo que no también. Pero sin dejar atrás lo que ya había logrado, ¿no? Que era tapar la botella, en dejar de consumir en ese momento. Entonces, en en esta materia me vine a descubrir nuevamente el, la deconstrucción, ¿no? Esa palabra cuando la escuché, que necesitaba primero terminar de conocerme bien, ¿no? El autoconocimiento. Sin el autoconocimiento iba a ser muy difícil llegar a un buen conocimiento, ¿no? Ya de cosas más, eh, de otras cosas, ¿no? Ya hablando de la ciencia, ya hablando más de la literatura, hablando más de lo científico, ¿no? Primero estaba yo, o sea, primero me tenía que conocer para poderme meter en algo más. Y sí fue así porque tuve que aceptar lo que había vivido antes. Fue muy difícil porque primero pues la autoconmiseración es muy, pero muy fuerte, ¿no? En el por qué fui yo, por qué tuvo que ser, por qué tuve que perder, por qué esto, y si él hubiera, llega la autocompasión y así nada más es un mar de sufrimiento sin motivo, o sea, ya lo que se había ido y no había nada vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque tenía que entender que yo había ocasionado muchas de estos, como, primero yo había ocasionado esto por mis decisiones, por mi desmadre, ¿no? Por sentirme superior ante los demás, ¿no? Por humillar, por comparar, por sobajar a los demás. Y no me había dado cuenta que tarde o temprano pues la iba a pagar, tarde o temprano me iba a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, el autoconocimiento para mí ha sido muy difícil. Eh, Quizá como tal, porque el autoconocimiento yo lo veo de esta manera, ¿no? En donde no nada más es darme cuenta del ojete que he sido, de la persona así, eh, los daños que he ocasionado, sino aceptarlos y trabajarlos o repararlos. No es nada, para mí no ha sido así nada más de, sí fue una mala persona, sí me porté mal y hoy seguir portándome mal con aquellas personas, ¿verdad? Porque entonces no tendría caso el autoconocimiento, no habría deconstrucción, no había un cambio, no habría una transformación. Y el entender esa parte me ha permitido el día de hoy saber en dónde estoy. Ajá, ¿cuál es la meta y el propósito? Yo nunca me imaginé estar escuchando a un psicoanalista, ¿no? Estar estudiando psicología, estar estudiando esta parte. Y yo soy ingeniero en sistemas computacionales, nada que ver, ¿verdad? Entonces, nunca me lo imaginé. Mis ideas eran otras, mis objetivos eran otras. Pero esto me ha permitido empezar a conocerme, empezarme a dar cuenta de lo que quiero, hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Y encontrar un poco cómo me he desarrollado. Ajá, dentro de esta clase, de estas clases, trabajando un poco con la antropología, cómo se vino desarrollando yo y me doy cuenta de las necesidades que he tenido y por qué he llegado hasta donde he llegado. No hablaba ahí de cómo el ser humano tuvo que dejar de caminar en cuatro patas para poder utilizar dos, ¿no? Y, o para poder manipular o hacer una cosa más por otra, ¿no? Entonces, y yo lo vi así, dije, pues es la necesidad que me ha llevado a hacer algo más. No ha sido solo por gusto, ¿verdad? Yo hice lo que quiero, pero hice también lo que necesito para poder vivir, ¿no? Para estar bien. Y una de esas es mantenerme sin beber, es llegar a conocerme un poco más profundo. Bien lo dice la literatura, ¿verdad? Viene de males más profundos desde mi niñez. Hoy me doy cuenta de las heridas que traigo arrastrando, las que he empezado a sanar, las que aún no, las que aún todavía al día de hoy me hace conmiserarme, las que al día de hoy aún me hace sentirme, me hace buscar culpables, ¿no? Que me hace, ¿cómo se dice? Sentirme, víctima, victimizarme de las
de las cosas o de las partes así de mi vida que me siguen haciendo victimizarme, porque no en todo ha sido perfecto, no en todo lo he aceptado. Hay cosas que aún digo, no, pues el que está mal es aquella persona. Ajá. Y a veces justifico también ese hecho por lo que he aprendido, porque muchas veces el conocimiento que he adquirido o que adquirí en su momento lo usé para eso, ¿no? Para sentirme superior a los demás. Y hoy me doy cuenta que no es así. Lo único que puedo trabajar es mi vida, no el de los demás, no el de mi madre, no el de mi padre, ni el de mis hermanos, aunque se asimilen. Yo creo que ha sido una vida muy diferente. Yo me di cuenta hace poco, abracé a mi abuela y les platicaba a los compañeros de grupo, les decía, eh, pues mi abuela fue como mi madre, con ella crecí, con ella estuve pues mucho tiempo, ¿verdad? Mientras mi mamá pues estaban con mis hermanos menores. Entonces, em, estar con ella pues fue algo como que muy, no sé, algo más me revivió. Ajá. Y me acordé de mi niñez. Me acordé de mi niñez, me acordé de muchas cosas en donde me doy cuenta que hay mucho todavía que sanar, pero ya no hay por qué conmiserarse, ¿verdad? Aunque a veces suceda. La conmiseración pues me lleva nada más a buscar víctimas. Y el día de hoy la aceptación pues va más allá, ¿verdad? Detrás de la aceptación viene una acción, lo veo de esa manera. Lo acepto y lo tengo que trabajar para no continuar victimizándome ni culpar a los demás. Y es la única forma, la cura por la palabra, ¿no? Empezarlo a hablar, empezar a expresarlo. No me gustaría mañana que mi cuerpo externara todo lo que me estoy guardando, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta, una parte de esta jornada, del tema de mujeres, eh, yo lo identifiqué o me identifiqué de ese lado en el que una persona reprime a una mujer. Ajá, porque cuando escuché a mi madre llorar cuando me dijo que no quería lo que estaba haciendo en un negocio, que lo que ella quería era un jardín de flores, me di cuenta cómo había estado reprimida. Sí, sí, sin voltear a ver a mis padres o a mis hermanos, me di cuenta que yo siempre la tuve reprimida, porque mientras la estaba escuchando, me permití escucharla, me di cuenta que yo nunca me pregunté si ella estaba bien, en qué le podía ayudar, o de qué manera podía hacer para que ella estuviera mejor, ¿verdad? Como mínimo. Y me vengo a dar cuenta, ¿no? Que la reprimí mucho tiempo. El día de hoy tengo una conversación, una comunicación con ella muy, muy tranquilo, en el que me platica de su vida, le cuento parte de la mía y ya no se lo cuento para hacerla responsable ni para que me ayude a salir de mis problemas, se lo cuento porque le quiero compartir parte de mi vida, porque es mi madre, ¿no? Fuera de eso, yo creo que ya está por de lado el hacer sufrir a la gente, que ha sido como que la parte fuerte de mi vida, ¿no? El sufrimiento para los demás y a quienes ha arrastrado así me lleva entre las patas y de eso, pues, el sufrimiento que también me he llevado, ¿no? En el consumo, por no saber, por no saber cómo entender mis emociones. Ajá. Y pues yo creo que esta parte de la psicología habla también de un carácter muy de lejos o muy, no sé qué tanto así, tan cercano puede estar. Cuando hablamos de la conciencia, yo creo que también entra el temperamento, ¿no? Una persona consciente controla el temperamento, controla su temperamento. Y si una persona puede controlar su temperamento, yo creo que hay carácter, ¿no? La persona que no controla el temperamento, pues el carácter es débil, ¿no? Entonces, para eso se necesita mucha conciencia, para poder darme cuenta en qué momento tengo que sí, que no ser prudente, ¿no? La prudencia ante todo, dice la literatura, ¿no? Como una virtud. ¿A quién no le gustaría? Pero bueno, tomando un poco como reflexión, como, sí, reflexionando un poco sobre esta jornada,
es lo que puedo, de lo que me puedo dar cuenta, ¿no? Cómo un ser humano se viene desarrollando, hasta dónde tiene que llegar por las necesidades que tiene, el proceso que tiene que vivir uno para de construir y para lograr lo que tienes, el no detenerse uno en el punto en donde está, sino empezar a caminar, empezar a empezar por lo menos con uno o dos pasos, ¿no? De lo que necesita hacer. Sin eso yo creo que nunca encuentra el rumbo de hacia dónde va, nunca se va a conocer el conocimiento y autoconocimiento para mí es importante el día de hoy, me doy cuenta. Y pues yo creo que es lo que puedo encontrar de esta materia, de esta semana, esta jornada de reflexión. Muchas gracias.